Ciudadanos han calificado de ofensiva e indignante la comparación de Hugo Chávez con Cristo, hecha por algunos miembros del oficialismo. De igual forma han manifestado su rechazo a la intención de tapizar la capital venezolana con retratos del fallecido presidente sobre este tema. Se ha pronunciado en exclusiva para NTN 24 el presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, el arzobispo Roberto Líquer, quien ha tildado de acto impropio, bárbaro y audaz el querer hacer culto con Chávez, y recuerda que esto lo hacían también regímenes totalitarios. Sobre derechos humanos aprobado. Esto, por supuesto, ha sido todo un debate que lleva ya más de 48 horas en Venezuela. Una de nuestras reporteras hizo una nota en relación a esto que más adelante quiero compartir con ustedes, porque ahora nuestro equipo de producción me señala que tenemos a Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Henry, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias. No, gracias por estar con nosotros. Evidentemente tenemos que comenzar por esa decisión suya de sacar de la Asamblea Nacional estas gigantografías que tenían que ver con el fallecido presidente Hugo Chávez. Esto ha traído una gran polémica y ha hecho reaccionar al sector oficialista. ¿Era necesario hacerlo de esa manera? Bueno, no hay sino una manera de corregir un abuso que nunca debió haberse producido, porque en ningún Congreso de Venezuela, desde el Congreso Constitutivo de 1811 hasta que llegó el chavismo a la Asamblea Nacional, nunca jamás a nadie se le había ocurrido colocar en la sede del Poder Legislativo Nacional la foto de ningún presidente. ¿Por qué razón iba aquí a estar la foto de Hugo Chávez? Este no es un territorio de un partido político, este es un poder autónomo donde convergen todas las fuerzas políticas e históricamente había sido así. Un ejemplo, ni siquiera José Tadeo Monagas, que el 24 de enero de 1848 fusiló al Congreso, asesinó diputados, ni siquiera él se atrevió a poner un retrato suyo en el Parlamento venezolano. Así es que el abuso no fue sacar el retrato de Hugo Chávez, sino que el abuso fue colocarlo aquí. Por cierto, déjeme decirle algo. Cuando entré al hemiciclo, antes de ser juramentado como diputado y antes de ser designado presidente de la Asamblea Nacional, las mismas autoridades de la Asamblea Nacional anterior sacaron la fotografía de Hugo Chávez del hemiciclo. Los que sacaron las gigantografías de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro fueron los propios trabajadores de la Asamblea Nacional, y además lo hicieron con un gran contento y un gran beneplácito. Yo lo que hice fue desplazar algunas fotografías que se encontraban en el pasillo, porque, repito, aquí no puede haber sino solamente una imagen: la efigie del Libertador, del retrato original que le pintó Gil de Castro en 1825 y que el propio Libertador reconoció como exactamente y absolutamente parecido a sí mismo. ¿Usted cree, señor Ramos Alup, que hay un manejo político de esta situación? Es decir, ya se le está culpando casi de ir contra el ideario de Simón Bolívar por haber simplemente sacado esta imagen, que es, por cierto, una imagen digital que mandó a hacer el presidente Chávez, porque sería bueno aclarar que en la Asamblea continúan habiendo imágenes de Simón Bolívar. Es así, ¿no? Absolutamente, pero las imágenes de Simón Bolívar que se corresponden, repito, con su verdadera efigie, que no lo decimos nosotros, lo dijo el propio Libertador en vida, que quien más se le parecía de todos los retratos pintados en vida del Libertador era exactamente el que le había hecho el artista peruano Gil de Castro en 1825. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a mantener aquí, y con ánimo de qué, la imagen de Hugo Chávez, la imagen de Nicolás Maduro y, por añadidura, la imagen de un Simón Bolívar que no se corresponde con la verdadera efigie del Libertador? Eso fue una imagen, repito, hecha a propósito de la profanación de los restos del Libertador, por cierto, condenada absolutamente de manera unánime por la Academia de la Historia,
que ordenó efectuar Hugo Chávez para de allí detectar de qué enfermedad había muerto Simón Bolívar, cuando unánimemente todos los estudios que se han hecho desde la misma muerte del Libertador en adelante determinaron que había muerto de tuberculosis, y posteriormente para determinar si esos restos que estaban allí eran o no los del Libertador. A partir de esa profanación, tal como la calificó la Academia Nacional de la Historia, trataron de construir una imagen, una efigie del Libertador, que por cierto parece más la efigie de un príncipe europeo que la de un criollo, como fue Simón Bolívar, curtida su tez, rizado su pelo, enjuta su figura al cabo de muchos años de guerra de independencia. La bancada oficialista señala o ha declarado que podía haberse participado, se les podía haber dicho que eso se iba a hacer y que ellos lo habrían hecho con tranquilidad. Bueno, yo no voy a entrar en un rifirrafe en la guerra de los retratos, porque lo más importante para Venezuela no son estos potes de humo que está arrojando el gobierno por aquí y por allá, tratando de hacer de un incidente absolutamente carente de importancia, precisamente para tratar de esconder la carestía, el desabastecimiento, el alto costo de la vida, el número descomunal de víctimas por el AMPA desbordada que el gobierno no combate, el colapso de los servicios públicos, la deuda externa, la entrega del Esequibo, el descuido de la frontera occidental que está en manos desde hace años de la guerrilla narcoterrorista colombiana, la invasión cubana, el izado de la bandera de Cuba en los cuarteles venezolanos y una serie de actos abominables, bochornosos, que eso sí significan traición a la patria y traición al ideario del Libertador. Toda este paisaje descomunal, esta situación atroz por la cual está atravesando Venezuela y que son la consecuencia de 17 años de desgobierno chavista, la peor tragedia que hemos tenido en nuestra historia de Partido Republicano, no se pueden tapar ni se puede eludir con estos potes de humo que a cada momento arroja el gobierno para tratar de engañar y de obnubilar la percepción que tiene la gente de su propia calamidad. Vayamos a la Asamblea, vayamos a los problemas del país, vayamos a todo eso que usted está señalando. Desde la Asamblea Nacional en Venezuela, la bancada opositora con mayoría importante dentro de la Asamblea, ¿sí va a poder solucionar de alguna manera, digamos, ese caos que usted mismo ha señalado? Mire, la Asamblea dicta leyes, no hay ley que sea mejor ni que esté por encima de quien debe aplicarla. Nosotros podemos legislar como pretendemos hacerlo para mejorar la situación del país, para reactivar la economía, para aminorar la discrecionalidad del Estado, para garantizar la descentralización, etcétera. Una gran cantidad de materias en los campos económico y social. Pero bien, si las leyes que aprobamos el gobierno no las pone en práctica o no las ejecuta, se constituirían en letra muerta. Fíjese, por ejemplo, que el gobierno anunció hace unos días un cambio de gabinete. Bueno, ese cambio de gabinete con el cual supuestamente reactivarían la decaída economía del país, la ruina de la economía nacional, resultó en un verdadero fiasco porque se trató en un enroque de recolocación de figuras que estaban en otros puestos ministeriales, pasaron a otros, y las nuevas designaciones hechas más bien mantienen a la gente en estupor, en sorpresa desagradable, porque se trata de gente que no tiene ninguna competencia en los campos para los cuales fueron electos. Pero bien, esa es la designación del gobierno, nos ha dicho que va a mandar un decreto de emergencia económica. Sobre su contenido no podemos prejuzgar porque el texto no lo hemos recibido. Cuando llegue ese decreto de emergencia económica lo estudiaremos, sobre él opinaremos libremente, haremos las modificaciones o las sugerencias que creamos procedentes, pero en definitiva, quien tiene en sus manos la recuperación del aparato productivo, la reactivación de la economía, el saneamiento de esta terrible y espantosa crisis económica y social es el gobierno. Lo pongo en duda porque tienen 17 años incurriendo y perseverando en los mismos errores. Ojalá rectifiquen. Digo que lo pongo en duda porque están atados a un modelo ideológico que ha fracasado en todas partes del mundo, incluyendo a Venezuela.
Ahora, señor Ramos Salub, me gustaría también, sobre todo para nuestra teleaudiencia, aclarar una frase del presidente de la Asamblea saliente, Diosdado Cabello, cuando habló de los recursos de la Asamblea, cuando dijo que pues él no era una orden, pero él casi que esperaba que la Asamblea no tuviese recursos. ¿Puede el Ejecutivo no darle recursos a la Asamblea cuando es la Asamblea la que aprueba los presupuestos? Bueno, a nosotros no nos extraña nada. Sin embargo, yo creo que esta bravata, que este disparate del anterior presidente de la Asamblea Nacional, que convirtió esto en un gallinero, que acabó con la autonomía del Poder Legislativo Nacional, que convirtió a la Asamblea en nada, que la hizo desaparecer, estas amenazas de él, yo creo que no van a tener eco, porque no creo que el gobierno llegue al extremado disparate de suprimirle los recursos que según el presupuesto tiene aprobado la Asamblea Nacional. Pero si así fuera, bueno, los trabajadores del Congreso, de la Asamblea, los empleados, los obreros, los profesionales, los contratados, tendrían que ir a Miraflores a reclamar su salario, porque nosotros estamos aquí y aquí vamos a seguir. No vamos a permitir que se nos convierta, como en los últimos 16 años, en una especie de organismo eunuco. No somos el altoparlante de Miraflores, no somos un contrapoder, simplemente somos un poder autónomo que va a cumplir a plenitud con las funciones constitucionales con las cuales lamentablemente, dolorosamente, no cumplió la Asamblea Nacional en manos del gobierno en los últimos 17 años. El oficialismo se acercó el día de ayer hasta el Tribunal Supremo para pedir, digamos, en relación al quehacer de la Asamblea, varios puntos. Se referían, por ejemplo, a los 3 diputados cuyo recurso fue aceptado en la sala electoral, a los 3 diputados de la oposición que fueron juramentados cuando tienen un proceso abierto. Ellos dicen que cualquier decisión sería írrita en caso de que se hagan tomando en cuenta estos diputados. ¿Por qué se juramentaron? Bueno, perdón, déjeme decirle algo más. El recurso que intentaron ayer fue para promover una acción, por supuesto, de desacato de la Junta Directiva y de la Asamblea Nacional. Déjenme informarles que hace poco rato llegó aquí al organismo acusado de desacato la participación hecha por la sala electoral para que los diputados cuyos casos están ventilándose se hagan parte. Si estuviéramos en desacato, la sala electoral, no habría enviado a esta asamblea las participaciones conducentes. Eso por una parte. Por la otra, juramentamos a los diputados porque fueron electos y proclamados por el organismo electoral, electos por el pueblo y proclamados por el organismo electoral. Ninguna maniobra burocrático-judicial puede desproclamar diputados que ya fueron electos por el pueblo. Si había alguna acción de impugnación respecto de su elección, lo que ha debido proceder, conforme a la jurisprudencia reiterada del propio tribunal, es mantener a esos parlamentarios en ejercicio de sus cargos y cuando en definitiva, si la sentencia hubiera arrojado un veredicto desfavorable a ellos, y proclamar a los nuevos diputados, a los diputados impugnadores o convocar a nueva elección. Lo que no podía hacer el tribunal, repito, en esta decisión jurídicamente contra natura, manifiestamente inconstitucional, es dejar a todo un Estado de la Federación sin representantes ante el organismo para el cual fueron electos. Eso no existe, eso es una barrabasada. Una última pregunta. Esta confrontación de poderes que parece además dibujarse en el horizonte, acentuarse, ¿no lleva a una situación de ingobernabilidad, que es lo que muchos avisoran en Venezuela? Bueno, nosotros no hemos generado ningún conflicto de poderes. De consiguiente, a nosotros no se nos puede imputar ninguna circunstancia que derive en ingobernabilidad, porque quien gobierna es el gobierno y la Asamblea la Asamblea Nacional no gobierna, sino que legisla. Ahora bien, si el gobierno pretende por la fuerza o de facto hacernos desaparecer, después que recientemente fuimos conformados como el poder con mayor legitimidad y además
con un resultado electoral abrumador, mucha más legitimidad que la que tiene el propio gobierno, cuyos candidatos fueron apabullantemente derrotados en las elecciones, allá el gobierno estaría dando al gobierno un golpe de Estado. Yo no sé cómo va a sobrevivir el gobierno si sigue con estas trastadas, con esta negación de la Constitución, con esta negación de la voluntad popular. Seguramente recurre a esos ardides porque está terriblemente asustado y cree que así se va a reposicionar o a vigorizar frente a esta situación de evidente endeblez y falta de respaldo político. Quiero darle las gracias a Henry Ramos Salud, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Buena tarde para usted, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.